Bienvenidos. Lo que les traemos hoy es una noticia inquietante. Una noticia que no van a escuchar en ningún noticiero de televisión abierta que dependa de la publicidad del gobierno. No en Televisa. No en TV Azteca. Una noticia que tiene que ver con la putrefacción que inunda el gobierno mexicano. En 5 estados de México, gobernados hoy por Morena, hay individuos con vínculos documentados al crimen organizado. No son rumores. No son acusaciones de la oposición. Son patrones. Registros. Testimonios ante cortes federales de los Estados Unidos. Y el gobierno lo sabe, pero calla. Hoy vamos estado por estado. Con nombre. Con fechas. Con el patrón completo que llevan años intentando ocultar. Pero atención. No se muevan. Porque lo que viene es la investigación que 2 gobiernos están intentando silenciar al mismo tiempo. Antes de entrar al primer estado, hay algo que tienen que entender. No estamos acusando a Morena como partido. Eso sería impreciso. Lo que estamos diciendo es más específico. Y más grave. Dentro de Morena, en posiciones de poder real, hay individuos que llegaron ahí con dinero y apoyo del crimen organizado. No son accidentes. No son excepciones. Son parte de un método. Un método que se repite en cada estado que vamos a describir hoy. Empecemos. Rubén Rocha Moya. Gobernador de Sinaloa por Morena desde 2021. Doctor exrector universitario, exsenador. La imagen perfecta del político honesto. Y el hombre bajo cuyo gobierno, Sinaloa se convirtió en el estado más sangriento de México. ¿Coincidencia? Escuchen esto. Hemos documentado en investigaciones anteriores de este canal vínculos de Rocha Moya con estructuras financieras del cártel de Sinaloa desde 2018. Antes de ser gobernador. Cuando era senador. Cuando ya operaba políticamente en el norte del estado. Y cuando, según 3 personas que declararon ante autoridades federales, ya servía como puente entre operadores políticos de Morena y representantes financieros de los Chapitos. Llegó al poder. Y la deuda se cobró. Operativos policías cancelados desde arriba, en zonas de control de los Chapitos. Contratos de obra pública por 1,200 millones de pesos. A empresas con conexiones documentadas al cártel. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, enviado a la Fiscalía General de la República, que desapareció dentro del sistema sin generar ninguna investigación. Ninguna citación. Ninguna detención. Nada. Y hoy hay algo nuevo que podemos añadir. El nombre de Rubén Rocha Moya aparece referenciado en al menos 2 testimonios del proceso judicial contra el Mayo Zambada en Nueva York. No como acusado formal todavía, sino como lo que los fiscales llaman un individuo de interés contextual. Alguien sobre quien existe información, sobre quien se está construyendo un expediente, y cuyo futuro legal depende de lo que el gobierno de México esté dispuesto a negociar con Washington. Sinaloa. Morena en el poder. El cártel adentro. Y los fiscales de Nueva York, tomando nota. Guerrero es el estado donde el crimen organizado y el gobierno ya ni siquiera intentan disimular su convivencia. Desde 2021, Morena gobierna Guerrero con Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, el candidato original que el INE inhabilitó por irregularidades financieras en su precampaña. La solución de Morena fue inmediata y sin vergüenzas. Pusieron a su hija en su lugar. Sin proceso interno. Sin consulta ciudadana. La pusieron y ya. En Guerrero operan los Ardillos, la familia Michoacán, y el CGG en la Costa Grande. 3 organizaciones criminales. Un solo gobierno estatal. 3 años consecutivos entre los estados más violentos del país.
¿Y qué ha hecho el gobierno de Evelyn Salgado? Nada. 0 operativos de desarticulación. En 3 años. Contra ninguna de las 3 organizaciones que controlan el territorio del Estado. 0. Eso no es ineficiencia. Eso es una decisión. Una fuente dentro de la Corporación Policial del Estado nos lo dijo con una claridad que no necesita interpretación. Aquí la Secretaría de Seguridad no combate al crimen organizado. Administra los territorios que cada organización ya controla. No combate. Administra. Eso es lo que hace el gobierno de Guerrero. Y lo hace porque le conviene. Porque alguien se lo pidió. Y ese alguien no tiene credencial de elector. Si están viendo este video y no están suscritos, denle clic en suscribir ahora mismo. Activen la campanita. Lo que viene en los próximos minutos es todavía más grave. No se lo pueden perder. Michoacán es donde el vínculo entre Morena y el crimen organizado está más extendido, más documentado y más normalizado. Escuchen esto con atención. En las elecciones municipales de 2021, analizamos los reportes de gastos de campaña de 14 municipios de Michoacán. En 9 de esos 14 municipios, había aportaciones de personas físicas que usaron el mismo domicilio fiscal para registrarse como donantes. El mismo domicilio. En 9 municipios diferentes. Ese domicilio es un local comercial en Uruapan, con los vidrios rotos, sin operar desde hace meses. Un domicilio fantasma, detrás del cual hay una red vinculada al cobro de piso del CJNG en Tierra Caliente. Esos candidatos ganaron. Hoy son presidentes municipales, bajo las siglas de Morena. Y en sus municipios, el CJG opera con una libertad que no tenía antes de que ellos llegaran. Pero el caso más grave de Michoacán no es municipal. Es el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, también de Morena. Llegó prometiendo acabar con la michoacanización de la violencia. Ese término que los analistas usan para describir algo muy concreto. La penetración total del crimen organizado en todas las instituciones del Estado. Prometió acabar con eso. Y lo que ocurrió en su primer año de gobierno fue exactamente lo contrario. Michoacán registró en 2022 un incremento del 23% en homicidios dolosos. 23% más muertos. En el primer año del gobernador que prometió acabar con la violencia. Y mientras eso pasaba, mientras las familias michoacanas enterraban a sus muertos, el gobernador estaba ocupado en otra cosa. En los primeros 8 meses de su gobierno, sustituyó al 67% de los mandos policiales. En Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Los 3 municipios con mayor control del CJNG en el estado. 67% de los mandos. En los municipios del CJNG. En los primeros 8 meses. Una fuente dentro de la policía michoacana nos lo explicó sin rodeos. Entraron nuevos mandos. Todos conocidos por las organizaciones. La instrucción era clara. No meterse donde no los llamaran. Paren. Porque lo que acaban de escuchar sobre Michoacán no es lo más grave de esta investigación. Lo más grave es lo que conecta Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Lo que demuestra que esto no son coincidencias. Es una arquitectura. Deliberada. Calculada. Y repetida en cada elección. Pero antes de llegar ahí, necesitan escuchar los 2 estados que faltan. Sin ellos el patrón no está completo. Denle clic en suscribir si no quieren perderse la segunda parte de esta investigación. Activen la campanita ahora mismo. Tamaulipas. Más de una década siendo campo de batalla entre el cártel del Golfo y el cártel del Noreste. Un estado donde la violencia no es noticia. Es el clima. La condición permanente de vida de millones de personas. Y donde en 2022 Morena ganó la gubernatura.
El gobernador, Américo Villarreal Anaya. Médico de profesión. Hijo de un exgobernador priista del mismo estado. Reciclado políticamente bajo las siglas de Morena. El perfil que en México se repite sin pudor. El político de viejo cuño, que encontró en Morena la forma de seguir gobernando, con una etiqueta nueva. Lo que documentamos en Tamaulipas es lo siguiente. 3 empresas de servicios en Reynosa y Matamoros aportaron a la campaña ganadora servicios valorados oficialmente en 4.2 millones de pesos. El valor real de esos servicios, de acuerdo con un análisis de precios de mercado que realizamos, no superaba los 800,000 pesos. 3,400,000 pesos. Llegaron a esa campaña disfrazados de servicios que nunca existieron. Y los socios de esas 3 empresas aparecen en reportes de inteligencia vinculados a operadores financieros del Cártel del Noreste. ¿Qué hizo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con esta información? Nada. ¿El INE? Encontró irregularidades, multó con una cantidad simbólica y archivó el caso. ¿Y el gobernador Villarreal en sus primeros meses de gobierno? Nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública a un funcionario que 3 años antes había sido removido de un cargo federal de seguridad, por vínculos presuntos con estructuras del crimen organizado en el noreste del país. Lo repito porque necesitan escucharlo bien. Un funcionario removido por vínculos con el narco, nombrado jefe de seguridad, por un gobernador cuya campaña fue financiada con dinero del crimen organizado, en el estado más violento del noreste de México. Hay algo más que necesitan saber sobre Tamaulipas. El patrón de remoción de mandos que describimos en Michoacán se repite en Tamaulipas de manera casi idéntica. En los primeros 4 meses del gobierno de Villarreal Anaya, 19 mandos municipales de seguridad en Reynosa y Matamoros fueron removidos o renunciaron bajo presión. 19 mandos. En los municipios fronterizos donde el Cártel del Noreste tiene mayor control. En los primeros 4 meses. Sus reemplazos: personas sin historial en corporaciones de seguridad pública. Personas que llegaron de la nada. Y que en el mundo del crimen organizado, llegar de la nada tiene un significado muy específico. ¿Alguien puede explicar eso? El gobierno de Tamaulipas no lo ha explicado. Morena no lo ha explicado. Y los medios convencionales ni siquiera se han tomado la molestia de preguntar. Zacatecas es el caso más doloroso. El que mejor ilustra lo que le cuesta a la gente de a pie que sus gobernantes les fallen de esta manera. Entre 2021 y 2024, Zacatecas se convirtió en el estado con la tasa de homicidios más alta de México. Un estado históricamente tranquilo, convertido en zona de guerra. En cuestión de meses. Como si alguien hubiera abierto una puerta que antes estaba cerrada. El gobernador David Monreal Ávila. Morena. Hermano de Ricardo Monreal, uno de los hombres más poderosos del partido a nivel nacional. Una conexión familiar que no es un dato menor, porque explica por qué las decisiones que tomó David Monreal en Zacatecas nunca generaron una sola crítica desde el interior del partido. Nadie cuestionó nada. Nadie pidió explicaciones. Nadie movió un dedo. ¿Y qué decisiones tomó? 3. 3 decisiones en los primeros meses de gobierno. 3 decisiones que no tienen explicación lógica. Salvo una. Primera, recortó el presupuesto de seguridad del Estado en un 18% en su primer año. Justo cuando la violencia empezaba a escalar. Cuando más se necesitaban recursos. Los recortó. Segunda, canceló el programa de videovigilancia en los accesos principales a la capital del estado. El programa diseñado específicamente para rastrear convoyes del crimen organizado entrando y saliendo de Zacatecas. Lo canceló. Sin alternativa. Sin explicación pública. Tercera, y esta es la que no tiene ninguna justificación posible.
despidió a 34 mandos policial en Fresnillo, Jerez y Guadalupe, los 3 municipios con mayor actividad del CJG en el estado, en los primeros 6 meses de gobierno. 34 mandos. En los municipios del CEJO, en los primeros 6 meses. El resultado de esas 3 decisiones fue este: 1.473 homicidios en Zacatecas en 2022. El año más violento de la historia registrada del estado. 1,5 millones de habitantes. Casi 1.500 muertos en 12 meses. Eso no es una crisis de seguridad. Una crisis de seguridad es cuando el gobierno hace todo lo posible y no alcanza. Esto es diferente. Esto es el gobierno tomando decisiones activas que facilitan el trabajo del crimen organizado. Esto tiene nombre. Y ese nombre tiene apellidos. Denle clic en suscribir ahora mismo. Este canal existe para decir lo que nadie más dice. Si quieren seguir recibiendo estas investigaciones, necesitamos que estén aquí. Suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí. Los 5 estados. Vamos con lo que prometimos desde el principio. Cuando ven Sinaloa solo, parece un problema específico de un estado con historia particular en el narco. Cuando ven Guerrero solo, parece un tema de pobreza y marginación histórica. Cuando ven Michoacán solo, parece una herencia que ningún gobierno ha podido resolver. Cuando ven Tamaulipas solo, parece la consecuencia inevitable de décadas de presencia de los cárteles en el noreste. Cuando ven Zacatecas solo, parece el daño colateral de una guerra entre organizaciones que ningún gobierno puede controlar. Pero juntos, no son coincidencias. Son un método. Así funciona. Necesitan entender algo sobre cómo opera este sistema a nivel financiero. Porque muchos se preguntan, ¿cómo es posible que esto no se detecte? ¿Cómo puede entrar dinero del narco a una campaña sin que nadie lo vea? La respuesta es técnica, pero importante. El dinero no entra como una sola transferencia grande. Eso activaría alertas. Entra fragmentado. En decenas de depósitos pequeños, todos por debajo de los umbrales que activan la revisión automática del sistema bancario. Entra disfrazado de servicios de campaña sobrefacturados. Entra a través de empresas proveedoras que pertenecen, directa o indirectamente, a personas vinculadas al cártel. La campaña les paga con dinero limpio y registrado. El beneficio real regresa al crimen organizado en forma de contratos públicos, una vez que el candidato gana. Es un sistema diseñado para ser invisible desde adentro. Y para que cuando alguien desde afuera lo señale, las instituciones mexicanas no tengan incentivos para investigarlo. Porque las instituciones mexicanas también forman parte del sistema. Paso 1. El crimen organizado identifica al candidato más viable de su estado. No el más corrupto. El más útil. El que puede ganar. El que tiene la maquinaria, el apoyo del partido, la imagen para llegar al poder. Paso 2. Financia parte de su campaña. A través de empresas fachada. De proveedores de campaña que le pertenecen. De aportaciones fragmentadas por debajo de los umbrales del sistema bancario. No financia todo. Solo lo suficiente para tener control cuando el candidato gane. Paso 3. El candidato gana. Y paga. Remueve mandos. Cancela programas. Otorga contratos. Deja de molestar donde no debe molestar. Todo en los primeros meses, cuando tiene más poder político y menos vigilancia. Paso 4. El que hace que el sistema no se caiga. Las instituciones que deberían investigar esto están controladas por personas que llegaron exactamente de la misma manera. La fiscalía no investiga al gobernador, porque el gobernador tuvo influencia en quién dirige la fiscalía. El INE multa pero no encarcela. Y el partido no expulsa a estos individuos, porque los necesita para ganar las próximas elecciones. Protección mutua. Cada pieza cuida a las demás.
El sistema se sostiene solo, hasta que algo desde afuera lo rompe. El silencio del gobierno ante todo esto no es un error de comunicación. No es torpeza. Es una estrategia. Porque mientras nadie lo nombre, mientras los medios grandes miren para otro lado, mientras la ciudadanía no lo sepa, el método sigue funcionando. Y en la próxima elección se repite. Y en la que viene después también. Y así. Hasta que alguien lo pare. ¿Quién lo para? Esa es la pregunta. Las instituciones mexicanas, como hemos demostrado, no pueden. O no quieren. La Fiscalía archiva. El INE multa y olvida. El partido protege a los suyos. Y el ciclo se repite. Lo que sí puede pararlo es la presión desde afuera. Y esa presión ya está llegando. Ese algo se llama Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lo que está pasando en Washington está directamente conectado con lo que está pasando en estos 5 estados. El gobierno de Trump tiene en su poder evidencia sobre funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado. Lo documentamos en nuestra investigación sobre lo que Trump ya sabe y Sheinbaum calla. Hoy añadimos esto. Esa evidencia no es genérica. Es específica por estado, por individuo. Y varios de los nombres en los expedientes del Departamento de Justicia coinciden con personas que hemos mencionado en este video. El proceso judicial contra el Mayo Zambada en Nueva York está produciendo testimonios que describen exactamente esto. Gobernadores y funcionarios estatales recibiendo efectivo a través de intermediarios, cancelando operativos por instrucción del cártel, alertando al crimen organizado sobre movimientos de inteligencia. Esos testimonios tienen nombres. Esos nombres tienen estados. Y esos estados son exactamente los que acabamos de describir. Vamos a detenernos un momento aquí. Porque hay algo que en este canal nunca vamos a hacer. No vamos a decir que todos los que votan por Morena están equivocados. No vamos a decir que el proyecto político de transformación que millones de mexicanos eligieron es en sí mismo corrupto. Eso no es lo que la evidencia muestra. Y decirlo sería deshonesto. Lo que sí vamos a decir, y lo vamos a repetir todas las veces que haga falta, es que dentro de ese proyecto, en posiciones clave de gobierno, hay individuos que llegaron al poder con dinero del narco. Y que esos individuos no solo no han sido investigados, han sido protegidos, han sido promovidos, han seguido gobernando. Y mientras ellos gobiernan, la gente de sus estados sigue muriendo. Eso sí importa. Eso sí merece una respuesta. Y esa respuesta no ha llegado. Hay una pregunta que millones de mexicanos llevan años haciéndose sin obtener respuesta. ¿Por qué, con gobiernos que prometen seguridad y transformación, la violencia no para? ¿Por qué los cárteles más poderosos siguen creciendo? ¿Por qué las familias siguen enterrando a sus hijos? La respuesta es esta. No porque hay personas dentro del gobierno a las que les conviene que no pare, que llegaron al poder con el dinero de quienes producen esa violencia, que administran esa deuda con cada decisión que toman desde sus oficinas, cada mando que remueven, cada operativo que cancelan, cada contrato que firman. Los que pagan el precio no son ellos. Son los 1,473 zacatecanos muertos en 2020, mientras su gobernador despedía a los policías que más molestaban al CNG. Son los michoacanos en municipios donde el presidente municipal le debe su cargo a la organización que los extorsiona a ellos. Son las familias guerrerenses que llevan 3 años esperando un operativo, que no llega. Porque el gobierno prefiere administrar al narco antes que combatirlo. Son los sinaloenses que murieron en una guerra, que su gobernador se encargó de que nadie frenara. Eso es lo que está en juego. No una discusión política. No un debate entre partidos.
Vidas reales. Familias reales. El derecho a vivir en un estado que no le deba nada al narco. Y mientras el gobierno de México sigue sin responder, mientras Claudia Sheinbaum administra el silencio con la precisión que le hemos documentado en este canal, los fiscales de Nueva York siguen trabajando. Las declaraciones del proceso contra el Mayo siguen acumulándose. Y la evidencia que el Departamento de Justicia tiene en su poder no desaparece por el hecho de que nadie en México quiera hablar de ella. La pregunta no es si esa evidencia va a salir. La pregunta es cuándo. ¿Y quién va a caer primero? Y si para entonces, el gobierno de México va a poder decir que no lo sabía. No va a poder. Porque lo sabe. Lo ha sabido desde el principio. Y eligió proteger a los suyos, antes que proteger a los mexicanos que los eligieron. Si este video les pareció importante, compártanlo. Ahora mismo. Mándenselo a quien crean que necesita verlo. La única forma de romper este silencio es que esta información llegue a más personas. Y si todavía no están suscritos, no hay excusa. Denle clic en suscribir ahora mismo. Activen la campanita. La segunda parte de esta investigación viene con los documentos que hoy no pudimos mostrar. Van a querer ser los primeros en verla. Vamos a cerrar. 5 estados. 5 gobernadores o administraciones de Morena. 5 patrones idénticos. Financiamiento narco de campaña. Mandos policiales removidos en zonas del cártel. Operativos cancelados desde arriba. Contratos públicos a empresas del crimen organizado. 5 veces el mismo método. 5 estados distintos. 5 personas distintas. Eso no es corrupción individual. Eso es una estructura. Y las estructuras no se caen solas. Necesitan presión. Necesitan que la gente las vea. Necesitan que alguien las nombre. Necesitan que alguien no tenga miedo de decirlas. Eso es lo que hacemos aquí. Y no vamos a parar. Esto ha sido una investigación exclusiva. Seguiremos reportando. Seguiremos buscando las fuentes. Seguiremos diciendo lo que los medios grandes no se atreven a decir. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, denle clic en suscribir si quieren ser de los primeros en saber cuándo publicamos los documentos completos. Ese video está en camino. Y va a ser el más importante que hayamos publicado.